Hola, hola, mis queridísimos amantes del chisme y la farándula turca. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las celebridades que tanto nos encantan. Soy y, como siempre, les traigo lo más jugoso, lo más trending y lo más emocionante de la escena turca. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y, digamos la verdad, más extrañadas por todos nosotros. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Últimamente han surgido rumores, fotos, vídeos, de todo, que sugieren que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Y hoy vamos a analizarlo todo, a desmenuzar cada detalle y a intentar descifrar qué está pasando realmente entre estos dos talentosísimos actores. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, en esta telenovela de la vida real, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndonos pero aún no se han suscrito, este es el momento. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia que ama el chisme turco tanto como yo. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Y a los que ya están suscritos, un abrazo enorme y muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Uf. ¿Por dónde empezar? Para los que no estén tan al tanto, recordemos que estos dos incendiaron la pantalla con su química explosiva en la serie Sen Kalkam. Desde el primer momento, la conexión entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era innegable. Y claro, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo vivimos en un cuento de hadas, viendo fotos de ellos juntos, disfrutando de sus viajes, de sus muestras de cariño. Eran la pareja perfecta. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación entre Hande y Kerem terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto. Oficialmente se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy ocupadas, lo típico. Pero claro, los rumores nunca faltaron. Se especuló sobre terceras personas, sobre celos profesionales, sobre mil y una cosas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque desde su ruptura Hande y Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación. Han evitado aparecer juntos en eventos públicos, han sido muy cautelosos al hablar el uno del otro, como si quisieran dejar claro que lo suyo había terminado definitivamente. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas parece que han vuelto a encenderse. Hace unas semanas, empezaron a circular unas fotos de Hande en un evento. Hasta ahí, todo normal. Hande es una de las actrices más solicitadas de Turquía, así que es común verla en alfombras rojas y fiestas. Pero lo que llamó la atención fue un detalle muy sutil, un collar. Un collar que, según los fans más observadores, era exactamente el mismo que Kerem había usado hace un tiempo. ¡Boom! La bomba explotó en las redes sociales. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O algo más? Los fans empezaron a investigar, a comparar fotos, a buscar pistas en sus perfiles de Instagram. Y poco a poco fueron encontrando más indicios que sugerían que Hande y Kerem podrían estar en contacto nuevamente. Comentarios similares en sus publicaciones, lugares que parecen haber visitado al mismo tiempo. Pequeños detalles que, sumados, daban la impresión de que algo estaba pasando. Pero la verdadera conmoción llegó hace unos días, cuando se filtró un vídeo de Kerem durante una entrevista. En el vídeo le preguntan sobre Hande y sobre su relación actual. Y la verdad, su reacción es inesperada. Kerem se sonroja, duda, se pone nervioso. Se le nota a kilómetros que Hande sigue significando algo muy importante para él. No voy a decir que confirmó una reconciliación, porque no lo hizo. Pero su lenguaje corporal, sus gestos, sus silencios, hablan por sí solos. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué fue lo que conmovió tanto a Hande? ¿Qué dijo o hizo Kerem que provocó esa reacción en ella? Lamentablemente no tenemos la respuesta exacta. Pero basándonos en lo que hemos visto podemos especular que Kerem le dijo algo muy sincero, muy personal, algo que tocó una fibra sensible en Hande. Quizás le habló de sus sentimientos, quizás le reconoció sus errores,
quizás le expresó su deseo de volver a estar juntos. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que lo que sea que haya dicho tuvo un impacto enorme en ella. Algunos dicen que Ande se emocionó porque se dio cuenta de que Kerem realmente la ama y que está dispuesto a luchar por ella. Otros creen que se sintió conmovida por la sinceridad y la vulnerabilidad de Kerem, que siempre se ha mostrado como un hombre fuerte e independiente. Y otros, más cínicos, piensan que todo es una estrategia de marketing para generar expectación y revivir la popularidad de Senkalkam. Yo personalmente prefiero creer en la primera opción. Creo que Ande y Kerem tienen una conexión muy especial y que a pesar de los obstáculos y las dificultades, su amor sigue vivo. Creo que se merecen una segunda oportunidad y que podrían ser muy felices juntos. Pero claro, al final la decisión es solo suya. Lo que sí es cierto es que la reacción de Ande ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans están enloquecidos, especulando sobre lo que podría pasar a continuación. Algunos ya están celebrando una posible reconciliación, mientras que otros prefieren ser cautelosos y esperar a que Ande y Kerem confirmen algo oficialmente. Y es que seamos sinceros, todos queremos que esta historia tenga un final feliz. Todos queremos ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, irradiando amor y felicidad. Pero como en toda buena telenovela, tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla la trama. Lo que sí les puedo asegurar es que aquí en nuestro canal, estaremos atentos a cada detalle, a cada pista, a cada rumor, para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Así que no se despeguen de nosotros porque esto apenas comienza. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una montaña rusa de emociones, y nosotros vamos a estar aquí para vivirla juntos. ¿Será que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos soñar, especular y disfrutar de este apasionante culebrón turco. En resumen, hoy hemos analizado el impacto que tuvo en Hande Erçel la reacción de Kerem Bürsin durante una entrevista en la que le preguntaron por ella. Hemos visto cómo los fans han interpretado sus gestos y silencios como una señal de que aún siente algo muy fuerte por Hande. Y hemos especulado sobre lo que podría pasar a continuación en esta apasionante historia de amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es verdadero o que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme y farándula turca. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao, ciao. Pero esperen, que aún hay más chisme jugoso por desmenuzar. Porque a ver quién dijo que esto terminaba aquí. La telenovela de Hande y Kerem es como esas que te enganchan desde el primer capítulo y no puedes parar de ver hasta el final. Y para entender mejor este drama, hay que profundizar un poco más en los antecedentes, en los entresijos de su relación, en los factores que podrían estar influyendo en esta posible reconciliación. Primero vamos a hablar un poco más sobre Senkalkam. ¡Ay, qué serie! No solo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también fue el escenario perfecto para que floreciera su amor. La química entre Eda y Serkan era tan palpable que, como les dije antes, era imposible no shippearlos. Y lo mejor de todo es que esa química no era solo actuación, era real. Detrás de cámaras, Hande y Kerem se complementaban a la perfección, se apoyaban mutuamente y se mostraban muy enamorados. Recuerdo que durante la emisión de la serie, las redes sociales estaban inundadas de fotos y vídeos de ellos juntos. Viajes a Maldivas, cenas románticas, cumpleaños sorpresa. Vivíamos en un constante cuento de hadas. Y, claro, los fans estábamos extasiados. Veíamos en ellos la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Pero como les decía, la vida real no es una telenovela. Y las presiones del mundo del espectáculo, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron pasando factura a su relación. La noticia de su ruptura fue un golpe durísimo para todos los que creíamos en su amor. Y aunque intentaron mantener la compostura y seguir adelante con sus vidas, era evidente que algo se había roto entre ellos.
Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos diferentes. Hande se centró en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. También se dedicó a otras facetas, como el modelaje y la filantropía. Por su parte, Kerem también siguió adelante con su carrera, protagonizando nuevas series y películas. Además, se involucró en proyectos sociales y se dedicó a viajar y explorar el mundo. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, parece que el destino tenía otros planes para ellos. Y es aquí donde entran en juego los rumores, las fotos, los vídeos. Todo lo que les he contado al principio. Ahora, vamos a analizar con más detalle cada uno de estos indicios que apuntan a una posible reconciliación. Empecemos por el collar. Este detalle es crucial. Los fans de Hande y Kerem son como detectives del FBI, no se les escapa nada. Y fueron ellos los que se dieron cuenta de que Hande estaba usando un collar idéntico al que Kerem había lucido en varias ocasiones. ¿Qué significa esto? Podría ser una simple coincidencia, claro. Pero tratándose de Hande y Kerem, es difícil creer en las casualidades. Los fans más románticos creen que Hande está usando el collar como una forma de honrar a Kerem, de mantenerlo cerca de su corazón. Otros, más pragmáticos, piensan que Kerem le regaló el collar a Hande y que ella lo está usando como una señal para él. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el collar ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y ha alimentado aún más las esperanzas de una reconciliación. Otro indicio importante son los comentarios similares en sus publicaciones de Instagram. Tanto Hande como Kerem han compartido en sus perfiles mensajes con frases y palabras clave que parecen estar dirigidas el uno al otro. Por ejemplo, ambos han utilizado la palabra destino en sus publicaciones, lo que ha llevado a muchos fans a creer que están hablando de su relación. Además, se han filtrado fotos de Hande y Kerem en lugares que parecen haber visitado al mismo tiempo. Aunque no hay pruebas definitivas de que hayan estado juntos, la coincidencia de lugares ha despertado aún más las sospechas de una posible reconciliación. Pero sin duda el momento clave de esta historia es la entrevista de Kerem. ¡Ay, Kerem! Su reacción al ser preguntado por Hande fue simplemente épica. Se sonrojó, dudó, se puso nervioso. Se le notaba a kilómetros que Hande sigue siendo una persona muy importante para él. En la entrevista, Kerem no confirmó ni negó una posible reconciliación. Pero sus gestos y silencios hablaron por sí solos. Se le veía visiblemente emocionado al hablar de Hande y se le escapó alguna que otra sonrisa cómplice. Después de la entrevista, los fans se volvieron locos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Hande y Kerem, animándolos a darse una segunda oportunidad. Muchos fans incluso crearon hashtags como #Hande y Kerem juntos de nuevo y #vuelve el amor. Pero a pesar del entusiasmo de los fans, Hande y Kerem han mantenido el silencio. No han hecho ninguna declaración oficial sobre su relación. Y esto, claro, ha generado aún más incertidumbre y especulación. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿por qué Hande y Kerem no confirman o niegan una posible reconciliación? ¿Qué están esperando? ¿Tienen miedo de volver a equivocarse? ¿Están sopesando los pros y los contras de retomar su relación? Las respuestas a estas preguntas son un misterio. Pero basándonos en lo que hemos visto, podemos especular que Hande y Kerem están intentando tomarse las cosas con calma. No quieren precipitarse y cometer los mismos errores del pasado. Quieren asegurarse de que esta vez, si deciden volver a estar juntos, sea para siempre. Además, es posible que estén esperando el momento adecuado para hacer el anuncio. Quizás estén esperando a que terminen sus proyectos actuales, o a que pase un tiempo prudencial después de la entrevista de Kerem. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem nos están haciendo sufrir. Nos tienen en vilo, esperando ansiosamente una señal que confirme nuestras sospechas. Pero como en toda buena telenovela, tendremos que tener paciencia y esperar a que se revele el final de la historia. Mientras tanto, podemos seguir soñando con una reconciliación, analizando cada detalle y compartiendo nuestras opiniones en las redes sociales. Porque al final, lo que importa es que Hande y Kerem sean felices. Y si su felicidad está en estar juntos, nosotros, sus fans, estaremos ahí para apoyarlos y celebrar su amor. Así que no se despeguen de nuestro canal. Porque seguiremos de cerca la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y les traeremos todas las novedades y los chismes más jugosos.
Hasta la próxima, mis queridísimos amantes de la farándula turca. Ciao, ciao.